cierta discusión. Bueno, creo que ahora... ¿Tampoco? Ahora sí. A colación del doctor Fernández, me ha venido muy bien su presentación porque yo me voy un poquito más abajo. Me han encargado de hablar sobre las proscritas prótesis bimodulares. Después de la tormenta perfecta del par metal-metal, parece ser que hemos encontrado un nuevo malo de la película, pero lo cierto que es que cuando decidimos intervenir a nuestro paciente... Ya está. ¿Qué hago? Ah, vale. ¿Sí? No. Verde. Vale. No. No se ha cargado, ¿eh? Le damos 20 segundos más al doctor Pelayo. Que yo sepa, no se están cargando. Un minuto, ¿no? Bueno, ahora parece que sí. Gracias. Bueno, la verdad es que cuando al final decidimos operar a un paciente, lo que queremos es que este recupere su función, que lo haga sin dolor, el mayor tiempo posible, minimizando riesgo, y para ello sabemos que tenemos o deberíamos establecer su anatomía primaria. Si además sabemos que el sexo influye en la anatomía, pues lógico es pensar que el desarrollo de este tipo de prótesis bimodulares haya tenido su hueco en la cirugía, porque sabemos que facilita la cirugía de revisión y, entre otras, la más importante, las ventajas biomecánicas. El hecho de poder cambiar un cuello, darle más longitud, anteversión, pues nos va a permitir retensar partes blandas y, bueno, en realidad esto es lo que nos va a dar más vida a la prótesis. Y luego el poder combinar materiales para optimizar. No voy a extenderme porque realmente esto se ha comentado. Las aleaciones más frecuentemente utilizadas son las aleaciones de titanio, como sabéis, y de cromo cobalto, cada una con sus características, módulo de elasticidad similar o cercano al hueso, en el caso del titanio, con mayor resistencia a la oxidación, pero menos fuerzas, resistencia a las fuerzas de Zaya. En cambio, el cromo cobalto nos va a dar esa resistencia, aunque tenga menos movimientos, nos va a dar otro tipo de problemas. Aquí nos vamos a centrar en el problema de la unión del cuello con el vástago. No es el true union y realmente nos va a dar quizá esos problemas que nos han llevado a veces a retirar algún tipo de prótesis de este modelo. El fallo protésico va a intervenir varios factores. Uno es dependiente de implante, ya hemos hablado de ellos, pero en caso del paciente, pues un paciente obeso o un hueso con una calidad deficiente o reacciones de hipersensibilidad, todo ello, la aparición de micromovimientos nos va a condicionar y va a aparecer unas tensiones que al final nos va a acabar en o bien rotura material o fenómenos de fricción-corrosión. Estos son los efectos que son más llamativos en estas prótesis. En la literatura podemos encontrar una multitud de artículos con roturas de cuello, de titanio sobre todo, y casi todos o muchos de ellos resultaban ser cuellos largos, varones activos, con sobrepeso y algunos de ellos cuellos varos. En cambio, los fenómenos de corrosión, el fallo mecánico debido a la corrosión por el roce entre dos metales diferentes, como ya ha explicado el doctor Fernández, no voy a excederme, pero el titanio en contacto con el agua forma óxido, el hidrógeno que queda suelto, captado por el cloro, ácido clorhídrico, disolución de metal, paso, forma bolsas, pseudotumores, reacciones periarticulares, incluso enfermedad por metales sistémica, enfermedades sistémicas como el cobaltismo, que puede llegar a la muerte.
Y el paciente que presenta dolor en este tipo de prótesis es un paciente que ha ido fenomenal, no ha tenido dolor desde el principio y de repente debuta con un dolor intenso que muchas veces no llegamos a entender. Y el aflojamiento protésico como otro fallo. De mismo modo, podemos encontrar en literatura pues, casos de pseudotumores, erosión del cálcar, muy sutiles muchas veces las alteraciones radiológicas y ante revisiones claras, objetivas, lesiones de corrosión a nivel del cuello o de los encajes, llevando en algunos de ellos a la retirada del mercado. Este artículo, un 86% de fracasos a 4 años de seguimiento, una barbaridad. Esto ha hecho que las sociedades se pongan en marcha, enciendan la luz roja de alerta y desarrollen una serie de algoritmos de decisión para el diagnóstico precoz, seguimiento, tratamiento, prevención. Nuestra sociedad tiene suya. Nos vamos a parar en la americana. El algoritmo de la derecha lo dejaremos para la conclusión, pero sí deciros que se basa en un seguimiento exhaustivo del paciente con una evaluación clínica donde el dolor, el tipo de dolor, la localización, el momento que aparece, tipo de modularidad, sobre todo si hemos utilizado mezcla de metales, la evaluación radiológica, la velocidad de PCR, sobre todo para descartar, hacer el diagnóstico diferencial con proceso infeccioso. Incluso podemos necesitar pues, la función articular. Determinar los niveles de iones metálicos. La resonancia es la mejor prueba diagnóstica de estos casos y nos va a decir el tamaño, hasta dónde nos llega el pseudotumor. La ecografía en los casos en los que la resonancia no podamos realizarse, por ejemplo, en paciente con marcapaso. Seguimiento clínico, información al paciente de lo que le está pasando, le puede pasar, y en el caso de hacer la revisión, las prótesis deberían ser examinadas, reestudiadas y ver qué es lo que ha pasado. Nosotros, no sé el título, pero bueno, ni lo de abajo, fenomenal. Bueno, nosotros desde la década de los 90 somos un servicio que hemos estado implantando este tipo de modelo de prótesis y podemos encontrarnos en la consulta a pacientes con el antiguo modelo que utilizábamos y en el 2008 adoptamos el modelo modular de Lima, el HMAX. Nuestros resultados... ¿Qué hago? Bueno, si no me das ahí... Es que no está... Bien, bueno. Se realizó un estudio prospectivo sobre 317 pacientes, a 6 años de seguimiento, y deciros que tuvimos... La diapositiva del centro tenía que estar los resultados del SF36, Womack y Harris, con resultados buenos, muy buenos. El 25% de pacientes que implantaron esta prótesis tenían un cuello de titanio, porque hasta finales del 2010 esta prótesis tenía el cuello, se fabricaba con titanio. A partir de entonces se cambió a cromo cobalto. Y en las complicaciones voy a destacaros sobre todo, bueno, tuvimos una rotura de cuello de titanio. Era un varón con un índice de masa corporal superior a 29, activo, cuello largo y varo, o sea que tenía todos los números. La experiencia, pues poco a poco, en el tiempo, pues te hace aprender cosas y cada vez te vuelves más restrictivo o más cuidadoso. Una rotura de inserto, que se produjo en el momento de impactarse, en el momento de la cirugía. 7 luxaciones, nada demasiadas, aunque sí que tengo que deciros que las primeras 4 fueron en los primeros 100 casos y solo una precisó cirugía. También somos un hospital con residentes en formación. Y 3 aflojamientos protésicos. Y digo los aflojamientos porque aquí sí que fuimos muy cuidadosos ante la posibilidad que estos aflojamientos hubiesen tenido relación con la liberación de iones metálicos en sangre. Sí que hacemos determinaciones, y sobre todo si a estos pacientes les duele la prótesis. En ninguno de estos casos se detectó ningún aumento de niveles de cromo ni cobalto en sangre ni en orina. Y en el momento de la cirugía tampoco apareció ninguna lesión, ninguna resorte de calca, ninguna reacción local periarticular, ni ningún tipo de acúmulo, ni bolsa, ni pseudotumor. Con lo cual, nosotros no podemos, con este modelo, achacar este fracaso al modelo bimodular. Por lo tanto, nosotros, y deciros que todos los encajes en las prótesis bimodulares no son iguales, la mayoría son cilíndricos o son elípticos. Esta prótesis tiene un doble radio y una doble curvatura inversa que tenemos publicaciones
que comparan este encaje con otro tipo elíptico y sí que nos están diciendo que la movilidad, los micromovimientos son menores. Por lo tanto, nosotros no tenemos aún razones para pensar que esta prótesis esté fallando o nos vaya a poder fallar. Seguimos determinando los niveles de cromo cobalto en suero y en este momento uno de estos residentes está haciendo determinaciones a 5 años ya y que está redactando su tesis doctoral. Entonces, con todo lo que nos está pasando, con todo lo que aparece en la literatura, ¿podemos seguir utilizándolas o no? Y si no, si son tan malas, ¿por qué siguen apareciendo artículos? Este artículo es de primeros de año. Habla de un encaje para ajustar la longitud, la tensión. Nosotros, ya para concluir, pensamos que no todas las prótesis bimodulares son malas, no todas funcionan mal, que sí que se han retirado del mercado y que tiene mucho que decir la geometría del encaje, el ajuste y la manufactura. Y que es evidente que el cuello bimodular facilita la restauración de la anatomía de la cadera intervenida, nos permite ajustar miembros y las tensiones de partes blandas. Sin embargo, el hecho de que esto haya aparecido, estos efectos adversos hayan aparecido durante estos últimos años, nos hace ser cuidadosos y mirar muy de cerca estas prótesis. Aunque no existe un consenso, se hace necesario establecer algoritmos de seguimiento. En el caso de pacientes asintomáticos, en cuanto a tiempo y frecuencia de seguimiento, ya que tenemos nosotros bastantes prótesis bimodulares, hacemos una revisión anual de niveles en sangre, de iones. Y en caso de ser un caso moderado o que pueda ser un poquito problemático, ya tendríamos que hacerlo cada 6 meses. En el caso de que tuviésemos elevados los niveles de cromo cobalto en sangre, realizaríamos la resonancia o en su defecto la ecografía y ahí, si sale alterada, sí que nos debemos plantear la cirugía de revisión. En el caso de que la prótesis... Genial. Bueno, en el caso de que la prótesis sea dolorosa, la prótesis ya nos duele, entonces este paciente le está haciendo la determinación de niveles de cromo cobalto en sangre y en orina y si salen alterados deberíamos hacerle la resonancia. En ese caso siempre plantear la cirugía de revisión. Y para ya concluir, pues si aún así, nosotros sí que seguimos implantando, para que no quede duda, seguimos implantando la prótesis bimodular de este modelo, aunque somos muy cuidadosos en la selección de pacientes, mucho más que al principio. Si revisamos la literatura, cualquiera pues normalmente es muy desfavorable, con lo cual nadie se va a tirar ahora a empezar a hacer con bimodular. Pero siguen habiendo modelos fiables y en el caso nosotros pues debería disponer de aquel sistema que nos permita elegir durante la cirugía y hasta el último momento qué opción tomar. Restringir, no utilizar en pacientes con índice de masa corporal superior a 27, intentando evitar los modelos con cuellos de titanio largo y sobre todo barro, son pacientes activos peor. El objetivo futuro para las empresas, pues anular la mezcla de metales, estudiar nuevos metales por supuesto, aumentar la tolerancia mecánica y mejorar la geometría del encaje. Lo siento, gracias.